Hola, hola, gente linda de mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, porque yo estoy genial. Y hoy tenemos un tema que estoy segura que va a emocionar a más de uno, y a más de una. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, los reyes y reinas de las telenovelas turcas, la pareja que nos hizo suspirar en Love is in the Air. Y la noticia que nos tiene a todos con el corazón a miles, que podrían volver a trabajar juntos. ¿Están listos para descubrir todos los detalles de esta bomba? Porque hoy vamos a sumergirnos en el cotilleo, analizar las pistas, las especulaciones y, por supuesto, las expectativas que tenemos todos nosotros, los fanáticos, sobre este posible reencuentro. Prepárense para una dosis extra de romance, drama y, sobre todo, mucha emoción. Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, o si ya son de la familia, pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y, de esa forma, no se perderán ni un solo vídeo sobre sus series y actores favoritos. Además, me ayudan un montón. Así que, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Perfecto. Ahora sí, entremos en materia. El mundo de las series turcas, como ya sabemos, es un universo lleno de sorpresas y giros inesperados. Y cuando se trata de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la emoción se multiplica por 1000. Su química en pantalla, la magia que crearon juntos como Serkan Bolat y Eda YLDZ, traspasó la pantalla y conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y por supuesto ese amor, ese magnetismo, se trasladó a la vida real, aunque ya sabemos que su relación sentimental no perduró, al menos no para el disfrute de los fans. Pero la chispa, esa conexión especial, sigue ahí, y eso es lo que nos da esperanza y nos impulsa a soñar con un nuevo proyecto juntos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Bueno, la principal fuente de especulación, como suele suceder en estos casos, son las redes sociales. Tanto Kerem como Hande son muy activos en Instagram y aunque no publican directamente nada que confirme un proyecto en conjunto, las pistas están ahí, camufladas entre likes, comentarios y publicaciones sutiles. Pero como buenos detectives nosotros vamos a analizar cada detalle. Primero hablemos de los proyectos individuales de cada uno. Kerem Bürsin, después de Love is in the Air, ha estado trabajando en varios proyectos, demostrando su versatilidad y talento. Lo hemos visto en series como Jakob Seversen, donde interpretó a un personaje completamente diferente, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Este tipo de roles confirman que Kerem es un actor con una gran capacidad de transformación y que busca constantemente nuevos desafíos. Eso es genial, que demuestra que no se estanca y que siempre está en busca de nuevos retos. Además, su capacidad para interpretar personajes complejos y emocionalmente ricos lo consolida como un actor de calibre internacional. En Jakob Seversen, Kerem nos demostró su capacidad para conectar con el público a través de la vulnerabilidad y la intensidad, algo que ya habíamos vislumbrado en su papel de Serkan Bolat, pero que aquí alcanzó nuevas dimensiones. Su elección de proyectos posteriores a Love is in the Air revela una clara ambición de crecimiento profesional y una búsqueda constante de roles que le permitan explotar al máximo su talento. Es un actor que no teme salir de su zona de confort y que se atreve a asumir desafíos que le permitan expandir sus horizontes creativos. Su compromiso con la actuación va más allá de la fama y la popularidad, se trata de una verdadera pasión por el arte de contar historias y de conectar con el público a través de personajes memorables. Y eso, amigos míos, es algo que merece ser aplaudido y celebrado. Hande Erçel, por su parte, también ha estado ocupada. Después de Love is in the Air, ha protagonizado otras series y se ha consolidado como una de las actrices más populares de Turquía. Su belleza, su carisma y su talento la han llevado a ser imagen de importantes marcas y a protagonizar portadas de revistas de moda. Hande es una verdadera estrella y ha demostrado que es mucho más que un rostro bonito. Se ha involucrado en causas sociales, demostrando su compromiso con el mundo que la rodea, y eso es algo que la hace aún más admirable. Hande, al igual que Kerem, ha sabido aprovechar el éxito de Love is in the Air para impulsar su carrera y consolidarse como una de las actrices más relevantes del panorama turco. Ha protagonizado series que le han permitido explorar diferentes facetas de su talento, desde la comedia romántica hasta el drama más intenso. Su habilidad para conectar con el público a través de la emotividad y la sensibilidad la ha convertido en un referente para muchas jóvenes actrices.
Además de su trabajo en la pantalla, Ande ha utilizado su fama para visibilizar causas sociales importantes, como la lucha contra el cáncer y la defensa de los derechos de los animales. Su compromiso con el mundo que la rodea es un ejemplo de responsabilidad social y de cómo la fama puede ser utilizada para generar un impacto positivo en la sociedad. Su imagen como embajadora de importantes marcas de moda y belleza también ha contribuido a consolidarla como un ícono de estilo y elegancia. Ande es una mujer multifacética que ha sabido combinar su talento actoral con su compromiso social y su imagen pública, convirtiéndose en un referente para millones de personas en todo el mundo. Ahora bien, ¿qué nos hace pensar que podrían volver a trabajar juntos? Aquí es donde entramos en la parte emocionante. Primero, la relación que existe entre ellos. A pesar de que su romance terminó, la amistad y el respeto mutuo parecen seguir intactos. Han demostrado ser profesionales y maduros, y eso es fundamental para que un proyecto en común sea posible. Además, los rumores y las especulaciones sobre un posible proyecto en conjunto han estado circulando desde hace tiempo. Las redes sociales, como siempre, son la fuente principal de estas noticias. Y los fans, por supuesto, no se quedan atrás, expresando su deseo de verlos juntos nuevamente. La clave para un reencuentro exitoso reside en la madurez y profesionalismo de ambos actores. Han demostrado ser capaces de separar su vida personal de su vida profesional, y eso es fundamental para crear un ambiente de trabajo armonioso y productivo. La amistad y el respeto mutuo son la base para construir una relación laboral sólida y duradera. Además, la inmensa popularidad que aún conservan, individualmente y como pareja en la ficción, hace que cualquier proyecto en el que participen juntos sea una apuesta segura para las productoras. El público, ávido de verlos nuevamente en la pantalla, se convertiría en el mejor aliado para el éxito de la serie o película. La nostalgia y el cariño que despiertan en los fans de Love is in the Air son un activo valioso que las productoras no pueden ignorar. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser? Aquí es donde la imaginación vuela. Podría ser una nueva serie de televisión, una película, incluso una campaña publicitaria. Las posibilidades son infinitas. La industria del entretenimiento turca está en constante crecimiento y hay muchas productoras buscando nuevos proyectos con actores de renombre. Un proyecto con Kerem y Hande sería un éxito asegurado, tanto en Turquía como a nivel internacional. La diversidad de formatos y géneros que ofrece la industria turca permite que se adapten a diferentes tipos de proyectos. Una nueva serie de televisión, con una trama fresca y original, podría revitalizar el género de las telenovelas turcas y atraer a un público más amplio. Una película con una historia cautivadora y una producción de alta calidad podría competir en festivales internacionales y consolidar la imagen de Kerem y Hande como actores de prestigio. Incluso una campaña publicitaria con su imagen y carisma podría impulsar las ventas de una marca y llegar a un público masivo. La elección del proyecto dependerá de los intereses y las ambiciones de ambos actores, así como de las propuestas que reciban de las productoras. Lo importante es que el proyecto sea de calidad y que les permita desplegar todo su talento y potencial. Algunos rumores sugieren que podría ser una adaptación de una novela popular, con un guión apasionante y personajes complejos. Otros hablan de una serie de época, con vestuarios espectaculares y una trama llena de intrigas y romances. Y por supuesto, no descartamos la posibilidad de una comedia romántica, un género que ambos dominan a la perfección. Las adaptaciones de novelas populares suelen ser un éxito asegurado, ya que cuentan con una base de fans ya establecida y con una historia que ha demostrado su capacidad para cautivar al público. Una serie de época con su ambientación cuidada y sus tramas llenas de intrigas y romances, podría ofrecer a Kerem y Hande la oportunidad de interpretar personajes históricos y de explorar nuevas facetas de su talento actoral. La comedia romántica, un género que ambos dominan a la perfección, podría ser una opción segura y divertida para el reencuentro. La química que existe entre ellos, sumada a su habilidad para la comedia, garantizaría el éxito de la serie. La elección del género dependerá de la estrategia de las productoras y de las preferencias de los actores. Lo importante es que el proyecto sea atractivo para el público y que les permita lucirse en sus roles. Pero, ¿qué hay de las pistas en las redes sociales? Como les dije, hay que estar atentos a los detalles. A veces, un simple like, un comentario o una foto pueden revelar mucho más de lo que parece. Y aquí es donde entran en juego las teorías de los fans. Los seguidores de Kerem y Hande son verdaderos expertos en descifrar mensajes ocultos.
Analizan cada publicación, cada foto, cada historia de Instagram en busca de pistas. Y a veces logran descubrir cosas que ni los propios actores se imaginan. Los fans son increíbles, de verdad. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para los fans, quienes analizan cada publicación, cada like, cada comentario, en busca de pistas que confirmen sus teorías. Los detalles más insignificantes, como el color de la ropa, el lugar donde se toman una foto o el emoji que utilizan, pueden ser interpretados como señales secretas. Los fans, con su ingenio y creatividad, construyen teorías que a veces son descabelladas, pero que alimentan la esperanza de un reencuentro. La pasión y la dedicación de los fans son un ejemplo de cómo la cultura digital ha transformado la forma en que consumimos y nos relacionamos con el entretenimiento. Los fans no solo son espectadores, sino también participantes activos en la creación de la narrativa, alimentando la expectativa y el entusiasmo por el posible reencuentro. Por ejemplo, una foto de Kerem en un estudio de grabación podría ser interpretada como una señal de un nuevo proyecto. Un comentario de Ande en una publicación de Kerem podría ser interpretado como una muestra de apoyo y cariño. Y así, con cada detalle, los fans construyen sus propias teorías y alimentan la esperanza de verlos juntos nuevamente. La especulación es un juego divertido y emocionante que los fans disfrutan mucho. Cada pista, por pequeña que sea, se convierte en un nuevo capítulo de la historia. La emoción y la expectativa son parte integral del proceso, y la posibilidad de un reencuentro se convierte en una fuente constante de alegría y entusiasmo. Los fans no solo buscan pistas en las redes sociales, sino también en las entrevistas, en los eventos públicos y en cualquier lugar donde los actores puedan dejar una huella. La curiosidad y la pasión de los fans son un motor que impulsa la industria del entretenimiento y que genera un vínculo especial entre los actores y su público. La verdad es que, aunque no hay nada confirmado, la posibilidad de un reencuentro entre Kerem y Ande es real. Y es una posibilidad que nos emociona a todos. Verlos juntos en pantalla, compartir momentos especiales, revivir la magia que crearon en Love is in the Air, sería un sueño hecho realidad. La química y la conexión que existían entre Kerem y Ande en Love is in the Air fueron algo excepcional, y eso es lo que ha impulsado a los fans a soñar con un reencuentro. La nostalgia por la serie y el cariño que el público siente por los personajes que interpretaron son factores importantes que contribuyen a la expectativa. La posibilidad de revivir la magia y de verlos juntos nuevamente en pantalla es una promesa de emociones y de momentos inolvidables. Pero, ¿qué podemos esperar si este proyecto se concreta? Bueno, lo primero es una explosión de emociones. Los fans estarían eufóricos, las redes sociales arderían, y la serie o película sería un éxito rotundo. La química entre Kerem y Ande es innegable, y eso es algo que el público adora. El éxito de Love is in the Air demostró que la química entre los actores es un factor determinante para el éxito de una serie. La conexión que existía entre Kerem y Ande era palpable, y eso se reflejaba en la pantalla y en la respuesta del público. Un reencuentro entre ellos con la misma química y con una historia atractiva garantizaría el éxito del proyecto. La emoción de los fans, la viralización en las redes sociales y la expectación del público harían que la serie o película fuera un fenómeno mediático. Además, este proyecto podría ser una oportunidad para que ambos actores demuestren su crecimiento profesional. Podrían interpretar personajes más complejos, con tramas más profundas y con desafíos interpretativos mayores. Y eso, sin duda, sería un regalo para todos nosotros. La oportunidad de interpretar personajes más complejos y de explorar nuevas facetas de su talento actoral sería un desafío emocionante para Kerem y Ande. La posibilidad de trabajar en una trama más profunda y de desarrollar personajes con mayor complejidad emocional sería un regalo para los fans, quienes podrían apreciar su evolución como actores. Un reencuentro exitoso podría ser un trampolín para nuevos proyectos y para consolidar su carrera profesional. También podríamos esperar una gran campaña de marketing. Las productoras no desaprovecharían la oportunidad de promocionar este proyecto con todo su potencial. Entrevistas, eventos, alfombras rojas, fotos, vídeos, todo estaría diseñado para generar expectativa y atraer al público. La promoción y el marketing serían fundamentales para el éxito del proyecto. Las productoras invertirían en una campaña publicitaria ambiciosa y en una estrategia de comunicación efectiva. Las entrevistas, los eventos y las alfombras rojas serían clave para generar expectativa y para que los actores conectaran con sus fans. El objetivo sería crear un ambiente de entusiasmo y de expectación que atraería al público.
Hoy que impulsaría el éxito del proyecto. Y por supuesto podríamos esperar una banda sonora inolvidable. La música siempre ha sido un elemento fundamental en las series turcas, y Kerem y Hande seguramente participarían en la creación de la banda sonora. Imaginen las canciones románticas, los momentos especiales acompañados de una música emotiva, sería fantástico. La música es un elemento fundamental en las series turcas, y la banda sonora de un proyecto con Kerem y Hande sería un éxito asegurado. La participación de los actores en la creación de la banda sonora podría ser un valor añadido que atraería a los fans y que convertiría la serie o película en un fenómeno musical. La música, las canciones románticas y los momentos especiales acompañados de una banda sonora emotiva serían un ingrediente fundamental para crear una experiencia inolvidable. Pero, ¿qué pasa si el proyecto no se concreta? Aunque la esperanza es lo último que se pierde, también debemos estar preparados para la posibilidad de que este reencuentro no se materialice. Y aunque nos decepcionaría, también entenderíamos que cada uno tiene sus propios proyectos y sus propios caminos. La posibilidad de que el reencuentro no se concrete es algo que los fans deben tener en cuenta. La industria del entretenimiento es volátil y los proyectos pueden cambiar de un día para otro. La decepción sería inevitable, pero los fans deberían comprender que cada actor tiene sus propios proyectos y sus propios caminos. La amistad y el cariño que los fans sienten por Kerem y Hande deberían ser más importantes que el éxito de un proyecto. En cualquier caso, lo importante es recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel nos han regalado momentos inolvidables. Su trabajo en Love is in the Air nos hizo soñar, reír, llorar y enamorarnos de la cultura turca. Y eso es algo que siempre vamos a agradecer. El legado de Love is in the Air es algo que siempre permanecerá en el corazón de los fans. La serie nos hizo soñar, reír, llorar y enamorarnos de la cultura turca. Los personajes de Serkan y Eda se convirtieron en iconos y su historia de amor en un referente para muchos. La gratitud y el cariño que los fans sienten por Kerem y Hande son algo que perdurará por siempre. Así que, ¿qué sigue? Pues, a esperar. A seguir atentos a las redes sociales, a seguir leyendo noticias y rumores, y a soñar con el posible reencuentro de Kerem y Hande. La esperanza es lo último que se pierde y nosotros, los fans, siempre estamos dispuestos a soñar. La espera es parte del proceso y los fans, con su entusiasmo y su pasión, seguirán alimentando la esperanza. La incertidumbre y la expectación son ingredientes fundamentales para la magia del entretenimiento. Los fans seguirán atentos a las redes sociales, leyendo noticias y rumores, y soñando con el posible reencuentro. La esperanza es lo último que se pierde y los fans siempre estarán dispuestos a soñar. Y hablando de soñar, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Les gustaría ver a Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos nuevamente? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? ¿Tienen alguna teoría sobre las pistas que han visto en las redes sociales? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. La participación de los fans es fundamental para el éxito de este canal. Las opiniones, las ideas y las teorías de los fans son un valor añadido que enriquece el contenido y que genera un ambiente de comunidad. Además, les animo a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares. Que todos los fans de Kerem y Hande estén al tanto de esta noticia. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado. Un me gusta es una forma de apoyar mi trabajo y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. El apoyo de los fans es un motor que impulsa el crecimiento del canal. Compartir el vídeo, darle me gusta y dejar comentarios son formas de apoyar el trabajo y de motivar a seguir creando contenido de calidad. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, este es el momento. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, estamos juntos en esto. Somos una comunidad y juntos celebramos las series, las películas y los actores que nos apasionan. La comunidad es el corazón de este canal. La unión de los fans, su pasión y su entusiasmo son la clave para crear un ambiente de celebración y de entretenimiento. La suscripción al canal, la activación de la campanita y la participación en la comunidad son fundamentales para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden que en este canal,
Siempre encontrarán contenido interesante, entretenido y lleno de información sobre el mundo del entretenimiento turco. La creación de contenido de calidad es un compromiso con los fans. La información, el entretenimiento y la pasión son ingredientes fundamentales para crear un canal exitoso. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima. Chao, chao.